Francisco, y no sé si también lo están grabando, por si acaso no Sí, se logra. Ok. sí, estamos grabando. Luego se descarga, se edita y se puede subir a otras plataformas. Eso él lo tiene que hacer automáticamente. Ya aparece una indicación de que está en vivo en Facebook. Excelente. A ver si lo está haciendo. Perfecto. Ya estamos. ¿Estamos? Muy buenas tardes. Después de algunos escollos técnicos, quisiera hacerles a todos y a todas la bienvenida a este conversatorio que hemos llamado Retos de la Universidad Pública frente al informe de mayoría de la Comisión Legislativa que dictaminó sobre el FES. Desde la Facultad de Letras hemos querido propiciar este encuentro para sostener un diálogo académico y de alguna forma hacer labor pedagógica sobre las implicaciones del informe de mayoría que emitió en días pasados la Comisión Legislativa a cargo de dictaminar sobre el FES. Nos encontramos aquí esta tarde la máster Gabriela Arguedas, investigadora de la Escuela de Filosofía, especialista en temas de bioética, la máster Marcela Román de la Escuela de Economía, especialista en economía urbana y regional, la doctora Ruth Cubillo, directora del posgrado en literatura, la doctora Susan Francis, vicerrectora de docencia, el doctor José María Gutiérrez, investigador de la División Académica del Instituto Cloromido Picado, y este servidor Francisco Guevara, decano de la Facultad de Letras, todas y todos de la Universidad de Costa Rica. Muchas gracias, colegas, por atender al llamado a participar en este conversatorio, a pesar de sus apretadas agendas. Este informe puede ser abordado desde muchos ángulos y desde aspectos que van desde la validez, vigencia y fractura que está sufriendo actualmente el ordenamiento jurídico, la crisis que enfrenta la educación pública o la forma de hacer comunicación para crear un discurso permeable frente a la opinión pública por parte de la prensa nacional, hasta la agenda político-económica del país que se está estructurando cada vez más en torno a prácticas neoliberales con repercusiones perjudiciales para el conjunto de la sociedad costarricense. Pero también aspectos que necesariamente obligan a un análisis autocrítico y a una revisión profunda de la organización interna de la universidad pública. Evidentemente, en esta ecuación preocupa fundamentalmente que en la agenda legislativa haya una deliberada intención de reducir el ámbito universitario, sobre todo en lo que concierne a las humanidades, las artes y las letras, así como con las ciencias sociales, para restringirlas a formaciones que se consideran económicamente rentables o autosostenibles dentro de una lógica de productividad. También se hacen comparaciones odiosas entre universidades públicas cuyo ámbito de acción y razón de ser son totalmente diferentes y no tienen los mismos fines y propósitos para los que fueron creadas, generando confusión y haciendo amalgamas inapropiadas. El nivel de análisis que se desprende del informe legislativo de mayoría parece hacer abstracción total del impacto y del valor intangible que ofrece una formación integral del ser humano y de cómo contribuye al desarrollo cultural de una nación. Desde la Universidad de Costa Rica tenemos claro que al valor cuantitativo debe añadirse el valor cualitativo de un proceso de formación para poder darle al individuo el valor justo y adecuado en el ambiente que evoluciona, pero también darle las herramientas para hacer una toma de decisiones que en vez de desplazarla, trata de mejorar su condición de vida y una mejor comprensión de su entorno. Y esto es un aspecto fundamental que en el análisis y razonamiento de toda decisión que se tome en relación con las políticas que atañen a la educación pública. Sin embargo, contrario a esto, no pienso equivocarme diciendo que en los 2 últimos años la institucionalidad en Costa Rica se ha visto seriamente golpeada y fragilizada en forma flagrante, como nunca antes lo habíamos visto, por aquellos mismos que en toda lógica más bien deberían velar por el mantenimiento y fortalecimiento de la misma. Me refiero en particular al primer poder de la República. Y la importancia del respeto a esta institucionalidad desde la segunda mitad del siglo XX es uno de los principales cimientos de nuestro sistema democrático costarricense. Y bueno, como al inicio mencioné que me parece esencial por parte nuestra que se haga labor pedagógica en cuanto a la comprensión de lo que es la universidad, el alcance, el impacto que tiene en el desarrollo de nuestro país. Antes de cederle la palabra a mis colegas, solo quisiera traer a colación la lectura de la premisa básica sobre la que reposa este encuentro y su corolario, que es el informe legislativo. Me refiero a los artículos 84 y 85 de la Constitución Política, que no es ocioso traer a colación,
porque para muchas personas no está claro que la lucha que se emprende por la educación pública no es un capricho de universitarios, sino que tiene un fundamental arraigo constitucional. Y a la letra de estos artículos dicen así: el artículo 84, la Universidad de Costa Rica es una institución de cultura superior que goza de independencia para el desempeño de sus funciones y de plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, así como para darse su organización y gobierno propios. Las demás instituciones de educación superior universitaria del Estado tendrán la misma independencia funcional e igual capacidad jurídica que la Universidad de Costa Rica. El Estado las dotará de patrimonio propio y colaborará con su financiación. En cuanto al artículo 85, el Estado dotará de patrimonio propio a la Universidad de Costa Rica, al Instituto Tecnológico de Costa Rica, a la Universidad Nacional, a la Universidad Estatal a distancia, y les creará rentas propias independientemente de las originadas en estas instituciones. Además, mantendrá, con las rentas actuales y otras que sean necesarias, un fondo especial para el financiamiento de la educación superior estatal. El Banco Central de Costa Rica se administrará sus fondos y cada mes opondrá endosavos a la orden de las citadas instituciones según la distribución que determine el cuerpo encargado de la coordinación de la educación superior universitaria estatal. Las rentas de ese fondo especial no podrán ser abolidas ni disminuidas si no se crean simultáneamente otras mejoras que la sustituyan. El cuerpo encargado de la coordinación de la educación superior estatal universitaria preparará un plan nacional para esta educación tomando en cuenta los lineamientos que establezca el Plan Nacional de Desarrollo vigente. Ese plan deberá concluirse a más tardar el 30 de junio de los años divisibles entre 5 y cubrirá el quinquenio inmediato siguiente. El artículo continúa, pero en lo social que nos interesa, vamos a dejarlo hasta aquí. Entonces, vean que frente a ese articulado constitucional emerge un informe por parte de un grupo de diputados y diputadas que parece hacer abstracción de los principios básicos aquí establecidos y contradice los fundamentos y compromisos mismos de la universidad pública frente a la sociedad costarricense. Al mismo tiempo hay que tener presente que esta agenda no es un hecho aislado, obedece a una lógica y a una estructura global que trasciende nuestras fronteras, a la que Costa Rica ahora está formalmente ligada como miembro activo de la OCDE. Y ya sabemos que para formar parte de este grupo selecto, este círculo selecto, debe haber un compromiso por parte del Estado para aplicar las políticas económicas dictadas por esta organización. Aquí entonces surgen una serie de preguntas. En particular, colegas, yo quisiera formular algunas, pero en lo sucesivo de nuestro conversatorio podemos evocar otras que se necesiten. Por ejemplo, ¿qué tipo de sociedad quieren fomentar los diputados a la luz de su informe? Aquella que vislumbre una brecha o más bien un abismo social insalvable. Se trata de crear una sociedad de cifras y tecnócratas, pero también podemos interrogarnos si en este caso le vendimos definitivamente el alma al diablo o si es posible, a pesar de las fuerzas activas de algunas instancias estatales que buscan reducir el protagonismo de instituciones autónomas como la Universidad de Costa Rica, es posible, repito, hacer un compromiso con esta nueva lógica de gobierno y preservar aquello mismo que ha hecho de Costa Rica como un país que destaca entre las naciones latinoamericanas que cuentan con un mejor desarrollo de índice humano, por ejemplo. También será posible, pero ¿cómo validar ante los diputados la especificidad de nuestra organización interna fundada en esta institucionalidad, sin la cual Costa Rica no sería ni el asomo de lo que es actualmente? ¿Cuáles serían los principales desafíos que ustedes, colegas, consideran que enfrentamos con las posibles repercusiones del informe de mayoría sobre el FES? Vean ustedes que estamos frente a un nuevo paradigma y una nueva agenda política y económica. Entonces, en ese sentido, me gustaría comenzar preguntándole a don José María. Bienvenido, don José María. ¿Por qué incomodan tanto a los diputados los artículos 84 y 85 de la Constitución? La Sala Constitucional Muchas gracias, Francisco. Tarda en pronunciarse en relación con el principio de autonomía universitaria, pero lo que surja desde ahí tendrá un impacto inmediato en la comprensión, organización y el futuro de la Universidad de Costa Rica, de la universidad pública en particular. ¿Cuáles considera usted que son las implicaciones directas e indirectas de la lectura que hace el informe sobre la autonomía universitaria? ¿Y en qué medida se puede decir que se atenta contra la educación como un derecho fundamental? Muchas gracias, Francisco. Muy buenas tardes. Un gusto acompañarlo y acompañar a las colegas estimables en esta importante reflexión, ¿verdad? Claramente este dictamen de mayoría de esta comisión legislativa es muy preocupante por muchas razones.
En primer lugar, la concepción que el informe tiene de lo que es una universidad pública es una concepción distorsionada y yo diría muy peligrosa. Las universidades públicas son instituciones fundamentales en nuestras sociedades. A raíz sobre todo de la reforma de Córdoba en 1918, se genera una concepción de la universidad pública a donde el vínculo con la sociedad, el desarrollo integral de todas las áreas del conocimiento y la autonomía en particular, cobran gran importancia. La Universidad de Costa Rica y las demás universidades públicas costarricenses toman este impulso y se van consolidando en parte con la Constitución y los elementos constitucionales que permiten y dan sustento a esta autonomía. Una universidad pública es un centro de educación superior a donde se cultivan todas las áreas del conocimiento, a donde se forman profesionales en todas esas áreas, pero también se genera conocimiento en muchos campos del saber, a donde se fomentan vasos comunicantes entre esos diferentes campos del saber y a donde ese conocimiento que aparece y que se crea se proyecta a la sociedad, no a un determinado sector de la sociedad, sino a la sociedad como un todo. Yo creo que no es posible comprender la Costa Rica actual si no se comprende lo que ha aportado el sistema de universidades públicas costarricenses. De manera que una universidad pública es una institución integral, una institución holística, una institución que reflexiona constantemente sobre la realidad, reflexiona críticamente sobre la realidad y por lo tanto le ofrece a una sociedad luces, no solo para resolver problemas del presente, sino para ver hacia el futuro y otear horizontes más frescos, más renovados, de mayor equidad, etc. Es una institución fundamental en nuestras sociedades. Ahora, para que la universidad pública pueda cumplir con esos requisitos, con esa misión que acabo de escribir, un elemento fundamental es la autonomía, ¿verdad? La autonomía de los poderes fácticos, la autonomía del poder político. ¿Para qué? Para que esa reflexión, para que esa permanente creación intelectual, artística, científica, literaria, etcétera, se dé en un entorno de libertad académica, en un entorno de pensamiento crítico que permita precisamente esa creatividad. Entonces la autonomía es un elemento esencial y por eso la Constitución Política de Costa Rica así lo establece, ¿verdad? Ahora, la autonomía podemos verla de diferentes puntos de vista. Hay una autonomía política en cuanto a organización, capacidad de establecer su propio gobierno, establecer sus propios programas. Hay, por supuesto, la autonomía académica, que es la libertad de cátedra, que es fundamental. Y también está el elemento de la autonomía económica, es decir, que el Estado le garantice a la universidad los fondos que le permitan operar como debe ser, ¿verdad? Entonces, esta autonomía representa una piedra en el zapato para los sectores poderosos y hegemónicos de nuestros países. Es así en Costa Rica y es así en el resto de América Latina y yo diría del mundo. Porque estos sectores tratan de controlar que todos los elementos de la sociedad, todos los elementos del abanico político e institucional se alineen con una visión determinada de mundo, ¿verdad? Y tenemos que desde hace 4 décadas esa visión de mundo es una visión que conduce por senderos de privatización, por senderos de disminución del impacto de las instituciones públicas, por senderos de individualismo, de una visión mercantilista de la vida. Esta visión que ha tratado de dominar y ha dominado, de hecho, el escenario económico, social, político de nuestros países, choca con el concepto de una institución autónoma como las universidades públicas. Y por lo tanto, estos sectores que controlan, estos sectores hegemónicos, buscan por todos los medios pues controlar estas universidades. La autonomía constituye un impedimento para ese control que se trata de hacer por parte de esos sectores. Y este dictamen de mayoría de esta comisión constituye un intento flagrante de irrumpir en la autonomía universitaria precisamente para alinear a las universidades públicas con esta lógica privatizante, individualista, mercantil que domina el escenario y el espectro político costarricense. Hay múltiples elementos, y los podemos analizar luego al transcurso de esta conversación, múltiples elementos en este dictamen de mayoría a donde se violenta flagrantemente el mismo concepto de la autonomía. Este dictamen tiene una concepción de lo que es el desarrollo y el bienestar sumamente reduccionista, una concepción economicista, prácticamente concibe el aporte de las universidades en términos simplemente de en qué medida se vinculan y aportan al desarrollo del sector productivo privado, perdiendo de vista que la universidad tiene
una responsabilidad y un compromiso para vincularse con la sociedad como un todo, y su responsabilidad no está solo en responderle al sector productivo privado, sino en responderle a muchos otros ámbitos de la realidad. Ahí tiene el dictamen una visión estrechamente economicista. Creo que el dictamen también hace un diagnóstico muy errado, muy equivocado de lo que las universidades públicas aportan al país. Yo diría que un diagnóstico muy malintencionado y muy desdibujado de la complejidad y del aporte que hacen las universidades. Y luego, claramente y de una manera muy obvia, intenta una intromisión en la manera como el presupuesto que el Estado le debe dotar a las universidades debe ser manejado, ¿verdad? Hay múltiples elementos en este dictamen de mayoría a donde se dice lo que tienen que hacer las universidades con el dinero que el Estado costarricense les da, y eso claramente violenta la autonomía universitaria. De manera que yo creo que es un documento muy peligroso por su contenido y es muy peligroso por lo que representa en cuanto a la actitud de estos grupos hegemónicos y la manera como conciben y cómo consideran que pueden irrumpir en esos elementos constitucionales básicos en los que se fundamenta la autonomía universitaria. Muy bien, muchas gracias, don José María. En ese sentido, para ir profundizando en el tema, me gustaría preguntarle a doña Marcela, ¿qué hay en ese informe que comprometa la continuidad de la universidad pública? ¿Qué cuestionan los diputados desde el punto de vista económico y cuál ha sido, puede ser nuestra respuesta al respecto? Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí y compartir con todos ustedes en este foro. Yo quisiera empezar diciendo que hice una lectura detallada y cuidadosa del informe y voy a decir 4 cosas como una opinión general en resumen. Yo creo que el informe tiene algunas conclusiones que no son adecuadas, pero otras sí. Hay cosas que me parece equivocadas, como lo que hablan sobre acreditación de toda la oferta académica. No hay tiempo para profundizar, pero creo que eso no es una vía. Creo que en algunos puntos puede rozar límites sobre la independencia de gobierno de las universidades. Me parece que eso es un error. Pero sin embargo hay otras cosas que sí me parece que son apropiadas. En general me parece que acierta identificando temas críticos para las universidades, en general para el sistema de educación superior. No todos, pero sí señala muchos que sí son críticos. Y además me parece que también es un acierto poner en evidencia algunas tensiones y controversias que hay al interior de nuestro sistema de universidades públicas. No todos estamos de acuerdo en todo. Y eso es una discusión que la verdad es que no la hemos hecho, me parece a mí, de manera sistemática, y entonces de pronto hay un espacio ahora para resolver, mostrar cuáles son esas tensiones y encontrar unos días para resolverlas. En general, yo no coincidiría con don José María en pensar que el informe es una amenaza a la educación o a las universidades públicas, pero podría llegar a serlo, sí tendría el potencial de convertirse en una amenaza, pero me parece que depende de nosotros. Es una amenaza si tenemos una actitud pasiva o sumamente defensiva y no hacemos nada para detener la trayectoria que pueden recorrer en el plenario legislativo las propuestas que el informe tiene. Es decir, si las universidades nos cruzamos de brazos y no mostramos qué cosas están equivocadas y entonces no proceden, y no mostramos de manera proactiva en qué cosas sí que podemos mejorar, debemos mejorar y cuál es nuestra propuesta para el cambio, entonces podrán correr por el plenario legislativo propuestas que sí podrían convertirse potencialmente en una amenaza para la autonomía o para el buen desempeño de las universidades. Eso es para decirlo así de manera muy resumida. En particular sobre los desafíos que plantea el informe de la educación superior, que como digo no son todos, pero los que ahí se plantean, y cuál es mi opinión. Yo le decía a Gabriela cuando me invitaron a participar que voy a dar una opinión basada en información, porque es lo que hago, investigo sobre estos temas, pero sigue siendo una opinión, entonces creo que eso es importante dejarlo claro. Yo diría que un tema crítico que plantean, con el que estoy totalmente de acuerdo, es que la etapa de generosidad fiscal en la asignación de presupuesto a las universidades pasó. Estuvimos en un periodo del año 2006 al 2017 con un crecimiento muy fuerte de la asignación de transferencias del gobierno a las universidades públicas, pero las condiciones del país cambiaron y no van para más. Entonces, no solamente porque el nuevo marco de gran restricción fiscal y de crisis macroeconómica
lo requiere, pero además porque es preciso un debate sobre hasta cuándo es razonable, es decir, una senda de crecimiento permanente al infinito de los presupuestos asignados del gobierno nacional a las universidades es lo deseable, sí o no, porque creo que es una discusión que hay que dar. No esperaríamos un crecimiento permanente, entonces, ¿cuál crecimiento sí y para hacer qué? Creo que es una discusión que hay que dar. Pero eso terminó en el 2017. Si uno observa las estadísticas, del 2017 en adelante, ya vemos una desaceleración en el FES nominal. Fundamentalmente, en las universidades hemos venido conteniendo el ritmo de crecimiento de la partida de remuneraciones, que sigue siendo automático y exponencial, pero es menos que hace 3 años. Es decir, frente a los inicios de la restricción fiscal importante, las universidades comenzamos a hacer cosas. Y yo creo que eso es una buena señal que no está bien reconocida en el informe y que valdría la pena decirlo con toda claridad. Ahí, ¿qué es la propuesta que hacen? La veo un poco confusa. Una cosa es, hablan sobre de aclarar jurídicamente que el principio de equilibrio financiero primará sobre la autonomía, sobre el principio de autonomía universitaria. Me parece absolutamente innecesario, es decir, eso ya está puesto así en todo el marco jurídico costarricense. El Estado no está obligado a hacer lo imposible, puede dar hasta donde hay dinero, donde no hay más presupuestos, pues no hay, es decir, no estará obligado a darnos más que lo que tiene, posibilidad de hacerlo. Creo que aquí el riesgo que se podría correr es que algo que no está a nivel constitucional, que es el acuerdo del último convenio del 1,5% del PIB, cuando la asignación al sector de educación llega al 8%, que ahí, digamos que detrás de eso pudiera haber una intención de debilitar esta cosa, pero en todo caso eso no es un porcentaje fijado constitucionalmente, entonces yo no veo que sería la necesidad. A mí me parece que en ese sentido, aquí lo que hay por detrás, lo que yo entiendo, es una preocupación sentida por el crecimiento en asignación del presupuesto, en el que, al entender de los diputados, no encuentran resultados tan claros de cuánto más hacemos con el presupuesto creciente. Yo diría que para atender las preocupaciones y bajar las tensiones, tenemos que hacer 2 cosas que todos sabemos que tenemos que hacer. Hay que controlar hay que revisar el diseño de la estructura salarial y efectivamente controlar el crecimiento automático exponencial, porque eso nos conduce a la insostenibilidad. Todos los análisis actuariales que hacemos dentro de la universidad, que hace la Contraloría, que otros han hecho, sabemos que esto va por ese camino, entonces nos toca revisarlo, no queda más remedio. Pero aquí el tema es reconocer que la estructura salarial en las universidades y en general en el sector público fue diseñada más o menos así. Salarios bases muy bajos, es decir, salarios muy malos, que los disimulamos con incentivos, que no son diseñados como incentivos, porque violamos todos los principios del diseño económico en incentivo. Son permanentes y no están contra el cumplimiento de ningún objetivo. Entonces son salarios, no son incentivos. Pero hemos hecho esta cosa perversa de no hacer una revisión adecuada a las estructuras salariales, con la perversión de que como son incentivos y no los controlamos, ¿verdad? Siempre hay la posibilidad de que alguien diga, ese incentivo hay que quitarlo, pero es que lo que nos están quitando es salario. Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo creo que sí toca una discusión seria, es decir, los salarios son los que son y a partir de aquí tendrán un crecimiento razonable. El problema es que el gran componente que es incentivos, que es muy grande, excepto para la Universidad Nacional, para el resto de las universidades, del total de gasto en remuneraciones, gastamos más y bastante más en el componente de incentivos que en el de salario base. Entonces sí que tenemos un problema en la estructura salarial que me parece que es uno de los temas que hay que trabajar. Ellos están también preocupados por la inequidad en la estructura salarial entre universidades y de las universidades con el resto del sector público. Eso puede ser atendible, pero me parece que lo más crítico es revisar en general el diseño en la estructura salarial. La otra cosa que me parece que contribuiría a bajar las tensiones sobre el crecimiento total y el crecimiento en asignación del presupuesto es la sensación que tienen los señores diputados que estuvieron en la comisión de que no damos cuentas adecuadas sobre el valor público de lo que hacemos. Es decir, no creen que el periodo de gran expansión del presupuesto está claramente asociado a un crecimiento en los resultados medidos de alguna manera. Y aquí yo, digamos, usaría información del Estado de la Educación para decir que en números generales, la verdad es que tenemos que revisar, porque tenemos desde el año 2008, por lo menos, 2007,
estancamiento en la cobertura de la asistencia a la educación superior en el país. Y este periodo sí que coincide con la gran expansión reciente en los presupuestos públicos. Entonces, claro, posiblemente estamos rellenando huecos anteriores. Hay mucha discusión que no hay tiempo para afinar, pero ciertamente ahí hay algo que parece descoyuntado y habrá que analizar por dónde viene. Creo que todos sabemos, y las universidades debemos estar muy preocupadas por aumentar la cobertura con calidad, y la cobertura que reduzca brechas de inequidad. Y en ese sentido creo que los señores diputados en el informe hacen una preocupación muy sentida por el tema de regionalización, que también es un desafío muy importante que trabajar. No creo que hagan propuestas muy importantes, digamos, concretas, sobre cómo trabajarlo, pero sí nos hacen un llamado de atención fuerte. El Estado de la Educación ha dicho que por la vía en que usamos el modelo de regionalización no da para aumentar de manera significativa la cobertura de educación superior en el país, y la verdad es que para aumentar la cobertura necesitamos aumentar la cobertura en las regiones, porque la cremita de lo que puede llegar a nuestras aulas universitarias, la gente de buenos ingresos, la gente de las zonas urbanas, metropolitanas o cascos urbanos en las zonas rurales, ya está en las aulas universitarias. El resto que no está, ese es el que es muy difícil de traer, y para eso necesitamos cambiar las estrategias. Hay muchos otros temas, pero para no alargarlo mucho, yo me concentraría en uno adicional, que es el señalamiento sobre la necesidad de repensar el rol del MEP como rector en educación, que está así legislado, es el rector de todo el sector de educación, sin embargo no ejerce ninguna competencia que la legislación sí le da en relación a la educación superior. Aquí yo creo que lo que valdría la pena rescatar es que sí que el país necesita una política nacional de educación superior, no solo pública, pero superior, pública y privada, o sea, definir metas nacionales y hacer planes concretos para avanzar en esas metas, me parece que es muy importante. Hemos dicho muchas veces en foros en el estado de la educación, cuando uno no tiene metas, ¿cómo mide eficiencia? O sea, ¿cómo hago yo para decir si los resultados alcanzan o no? Hacemos mucho poco comparado contra qué. Si necesitamos tener unas metas, unas definiciones generales de hacia dónde caminar, y eso no está hecho. Las universidades públicas, al interior de cada universidad y en el seno de CONARE, hacemos unos intentos, pero me parece que podemos hacer más, y sin duda que el país necesita unos estándares más a nivel nacional. Entonces ahí creo que hay cosas que podríamos pensar en para atender algunas de las recomendaciones. Me parece que la idea de que se reforme el seno de CONARE para incluir autoridades de gobierno no tiene ningún sentido, y no es necesario porque existe un espacio que es la Comisión del NACE. Digo, lo que se podría uno es pensar que quieran redefinir ese espacio de Comisión del NACE, donde el encuentro entre autoridades universitarias y de gobierno ya existe. O sea, si no les gusta, pues busquemos otro espacio, pero ese espacio ya está, y el de CONARE es un espacio interno de las universidades donde no veo ninguna necesidad de otra participación. Me parece una propuesta que no tiene ningún sentido. Y me parece que es interesante cómo revaloran el PLANES. No el que tenemos ahora, pero el PLANES como un instrumento de gran potencial para hacer un vínculo entre lo que las universidades hacemos y las demandas que el país hace para la producción de las universidades, reunidas en los instrumentos nacionales de planificación, el Plan Nacional de Desarrollo y otros planes. Yo creo que ahí hay algo interesante que hacer, y una propuesta muy concreta de una evaluación externa al PLANES que a mí me parecería en principio correcta. Hay más cosas, pero ya me tomé muchos minutos, así que para esta intervención lo dejo por aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcela. Efectivamente tocó puntos importantes de análisis a lo interno de nuestra estructura y organización. En relación con el tema de la regionalización, que es uno de los que usted tocó, muy interesante el abordaje, sobre todo en cuanto a la inversión que hace la Universidad de Costa Rica en sus sedes regionales. Sé efectivamente, y doña Susan no me deja mentir en ese sentido, que se ha hecho una gran inversión en estos últimos años en la expansión de la regionalización. Y en esos términos, doña Susan, en términos de formación académica, ¿qué respuesta cree usted que la Universidad de Costa Rica le está dando a la necesidad de formación de la población estudiantil, tanto en el Valle Central como a nivel de regiones?
y cuál es nuestra capacidad de respuesta como universidad pública ante la coyuntura tan delicada que estamos pasando por este momento, sobre todo con estos detalles que nos dio Marcela hace un instante sobre la manera en que estamos gestionando nuestro presupuesto a lo interno. Primero, agradecer profundamente la posibilidad de compartir con ustedes y con este prestigioso grupo de académicos sobre este tema y los retos que tenemos como universidades. Vamos a ver, yo sí comparto con don José María que es una amenaza, ¿verdad? Que este informe realmente es una amenaza y creo que es así porque forma parte de un conjunto de acciones que han sido sostenidas en el tiempo y que nos han tenido provocados y provocadas, yo creo que por larga data, creando condiciones para que reaccionemos, que, ¿verdad? Como intentando defender qué es lo que hacemos. A mí me parece que esta distorsión que está provocada por este grupo de acciones sostenidas en el tiempo, y que tratan de eliminar la autonomía, como bien lo planteaba don José María, está pensada desde una lógica muy de mercado, una lógica muy reduccionista, y por lo tanto esa formación que hablamos académica para la población costarricense y la región, porque también nosotros tenemos incidencia, pues también se ve reducida y se ve instrumentalizada, en tanto se asume que las universidades deberían estar en este momento nada más siendo formadores de, o en el mejor de los casos, yo pienso que inclusive casas de instrucción, ¿verdad? Entonces, esa visión reductiva es la que atraviesa casi todo el informe, pensando que nosotros solo estamos, y voy a ponerlo entre comillas, para dar clases. Es poco posible que el desarrollo de excelencia que la Universidad de Costa Rica, al menos, y las universidades estatales han propiciado en las últimas décadas, haya podido estar sustentado solo en esa idea reducida de la instrucción, sino es más bien a partir de una articulación con la investigación y con las acciones que nosotros llamamos acción social. Así que entonces a mí sí me parece que es realmente amenazante para la educación superior, y pensando en las ideas que señalaba doña Marcela de evaluar planes, de tener una política, pensar que la universidad se constituye y se reduce como un espacio solamente de instrucción de profesiones. Coincido con ella en que sí es cierto que tenemos que tener una actitud muy autocrítica en relación a cómo hemos venido desarrollando nuestra estructura institucional para entender que nuestra misión no solo corresponde al Valle Central, por ejemplo, cuando hablamos del modelo de regionalización. Y creo que el modelo de regionalización sí debe ser revisado, porque tal y como está pensado en la actualidad, sigue dependiendo del eje de la sede central, de lo que llamamos sede Rodrigo Facio. Entonces, yo creo que sí es fundamental pensar el desarrollo de la formación académica y de la investigación y de la acción social en un modelo distinto, amparado justamente a la posibilidad de tener incidencia como institución educativa y formativa, o sea, resguardando esa misión que señalaba muy bien don José María, que le compete a la institución universitaria dentro de un país como el que nosotros tenemos. Ahora, yo creo que esa lógica distorsionada que maneja el informe, además tiene algunas situaciones que nos deberían a nosotros, la verdad es que prestarle bastante atención. Por ejemplo, el hecho de que dan por verídicos y conciben como verdaderos las informaciones que en algunos casos han sido publicados por algunos medios de prensa. Y eso sí nos debería llamar a la autocrítica en cómo nosotros estamos comunicándonos con la sociedad y cómo estamos nosotros construyendo con ellas lo que significa el aporte que nosotros estamos haciendo. Inclusive revisando todo lo que doña Marcela planteó, cómo es que nosotros nos planteamos un escenario donde construimos colectivamente con la sociedad lo que la universidad representa para ellos y lo que la universidad construye con ellos. Y yo creo que ahí sí deberíamos ser autocríticos. Somos una institución que se ha dedicado a informar,
a apilar qué es lo que hacemos, o una institución que socializa y construye colectivamente qué es y cuál es el aporte que hacemos nosotros a la sociedad. Yo creo que en ese sentido sí necesitamos tener una visión más autocrítica, porque me parece que hemos tenido una voz atomizada y en ese sentido existen muchísimos mitos en relación a lo que hacemos. E inclusive si hablamos de la estructura salarial que planteó doña Marcela, es una estructura que también habría que revisar si realmente nosotros la podemos asociar a lo que los medios de comunicación señalan como verdadero y que es a lo interno lo que está sucediendo. Sí conozco, digamos que existen procesos de la administración central, estudios actuariales que ya vienen por el camino justamente de deconstruir y esa estructura y plantear algo que sea más sostenible en el tiempo, sobre todo articulado con la situación fiscal que el país vive y entendiendo que nosotros somos parte de una sociedad que debe ser justa y equitativa, y no más bien nosotros proteger derechos o situaciones que se pueden denominar privilegios. Sin embargo, dejando de lado esa parte que tiene que ver con la parte interna, yo creo que sí es necesario pensar lo que nosotros gestamos como parte de ese estado de bienestar social y que me parece que sugiere que representemos de manera distinta un papel de construcción en intercambio con la sociedad. A mí me parece que en este caso, las amenazas que son claras del informe y que se ven dentro de esas publicaciones que ellos asumieron como insumos verídicos, asumen justamente parte de la situación que les planteo como reducción de la universidad a un conjunto de clases para formar personas o para formar profesionales, olvidando que nosotros tenemos un papel preponderante en la formación de una ciudadanía que sea justa y equitativa. Una formación que no se reduce nada más a estudiantes de carreras, sino que también concibe la participación de todas las personas en programas y proyectos que tiene la institución como estudiantes. Entonces, creo que es pensar la comunicación como diálogo y no pensar la comunicación como un proceso que sea informativo, unidireccional. De hecho, la misma formación que tenemos nosotros en nuestros espacios educativos propios en carreras, también, por lo tanto, debería repensarse. Y repensarse en el sentido que también la comunidad estudiantil forma y construye en la universidad y por lo tanto también se concibe como parte de ese escenario de construcción y aporte que hacen las universidades. Sí me parece a mí importante que la actitud de autocrítica es la actitud que mejor podría presentar una oportunidad o un grupo de oportunidades para nuestras instituciones. Repensaría un poco, digamos, en términos de lo que doña Marcela planteó, pero sí concibo como don José María, que es realmente una amenaza, no por su forma individual, sino porque forma parte de un conjunto de acciones sostenidas en el tiempo para atacar a las instituciones que representamos la educación superior estatal. Muy bien, muchas gracias, doña Susan. Yo creo que en esta línea también podríamos pensar en que la respuesta que estamos dando puede pensarse también en términos de formaciones de posgrado. Para eso invitamos aquí a la doctora Ruth Cubillo, que justamente en términos de oferta académica, me pregunto si estamos dando también una respuesta adecuada por parte de la Universidad de Costa Rica a las necesidades de formación de profesionales en el país. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias a Francisco por organizar esta actividad y gracias a los demás colegas por compartir este espacio. En términos de lo que plantea el informe respecto de o las implicaciones que podría tener este dictamen de mayoría en relación con el posgrado de la universidad y la pregunta que me acaba de plantear Francisco, yo quisiera señalar que hay una cuestión que a mí me parece preocupante, además de todo lo que han señalado los colegas en relación con este documento, y es que hay una insistencia a lo largo de todo el dictamen en los diplomados. O sea, hay una insistencia reiterada desde el principio hasta el final en que es necesario crear diplomados y lo asocian constantemente con la regionalización de la educación universitaria en Costa Rica.
Es decir, una de las ideas transversales del documento es que las universidades públicas han descuidado la atención de las regiones del país, de las que están fuera del Valle Central sobre todo, porque se han centrado en carreras que muchas veces no son ni muy productivas, ni muy interesantes, ni tienen gran incidencia, como decía Francisco al inicio, sobre todo se refieren a las humanidades y a las ciencias sociales. Entonces, claro, hay una serie de cuestiones que se articulan aquí que tienen que ver, por un lado, con la necesidad de que las universidades, según esta visión de los diputados, ¿verdad?, que elaboran el informe, la necesidad de que las universidades formen básicamente técnicos, o sea, personas que en 2 o 3 años ya se puedan ir a la calle a trabajar, pero además, y aquí coincido plenamente con don José María en el tema de la amenaza que constituye este informe, este dictamen de mayoría, para la autonomía universitaria, porque los diputados quieren, y así lo plantean incluso en las conclusiones finales de su documento, quieren poder incidir en cuáles carreras desarrolla la universidad y decir en qué niveles desarrollan esas carreras, ¿verdad? Entonces, más o menos ellos dicen, ya hemos identificado cuáles son esas carencias, hemos identificado esos puntos flacos, sabemos que hay que generar diplomados en las regiones, etcétera, etcétera, pero la autonomía universitaria no nos deja a nosotros participar en ese proceso, ¿verdad? Entonces, desde todo punto de vista, resulta amenazante en ese sentido esta propuesta. O sea, por un lado, ellos quisieran definir, ¿verdad?, cuáles son las áreas prioritarias y por qué. Entonces ahí uno se pregunta, claro, ¿qué hay detrás de todo esto, verdad? Uno podría preguntar que hay incluso una mercantilización de la educación superior, porque entonces en términos de qué intereses se van a definir esas carreras prioritarias, de los intereses de la mayoría de la población, de los intereses de un grupo hegemónico, como decía don José María, de los intereses de, no sé, de propietarios de universidades privadas, por ejemplo, o en términos de qué tipo de intereses se van a definir esas áreas prioritarias. Por eso es que ahí la autonomía universitaria debe ser sagrada y debe defenderse a toda costa, porque realmente imagínense ustedes lo que sería que un grupo de diputados, estos o los que vengan, tengan que decirnos a nosotros cuáles áreas son las que tenemos que privilegiar y en cuáles áreas podemos formar gente y en cuáles áreas no. Entonces yo pienso que eso es algo, como les decía, que es transversal en el informe, que además, por mi formación como filóloga, debo decir, está muy mal construido el informe. Es un documento difícil de seguir porque tiene, bueno, una serie de reproducciones de actas, de comisiones, de intervenciones de personas mal transcritas, etcétera. Entonces está muy mal articulado en términos formales, pero bueno, más allá de eso, y contestando la pregunta que me hacía Francisco inicialmente, yo pienso que la oferta académica que a nivel de posgrado tienen las universidades públicas de nuestro país es muy buena en realidad. O sea, a nivel centroamericano, sin duda, es la mejor oferta que existe, ¿verdad? Y realmente, más bien, el espacio, la oferta nuestra a nivel de posgrado se amplía al resto de la región y permite que muchos centroamericanos puedan venir a estudiar a Costa Rica, hacer sus estudios de posgrado en Costa Rica. La UCR concretamente tiene 320 planes de estudio de posgrado, distribuidos en 71 programas de posgrado. Eso podría ser contraproducente, ¿verdad? Eso creo que es algo que también tendríamos que revisar con urgencia. Probablemente se hizo demasiado grande el sistema de estudios de posgrado y ahora habría que reestructurarlo, rearticularlo, etcétera. Pero en términos del informe que estamos discutiendo hoy, a mí me preocupa una cuestión fundamental y es el hecho de que si los diputados proponen insistir o incentivar a toda costa esta formación de 2 o 3 años, o sea, los diplomados, eso implicaría disminuir aún más la cantidad de recursos que se destinan al posgrado. O sea, de la escasa cantidad que ya se le asigna al posgrado, que en este momento, en el caso de la UCR, es un 1% del presupuesto ordinario, un 1%, con ese 1%, ¿verdad?, el posgrado tiene que funcionar. Si además ahora hay que acatar las recomendaciones de este informe e invertir en la creación de diplomados, eso significaría que probablemente el presupuesto para posgrado vaya a disminuir aún más, ¿verdad? Pero lo que está en el fondo de todo esto, y es mi gran preocupación, es que eso implicaría disminuir también el desarrollo de la investigación en la Universidad de Costa Rica.
porque el posgrado está íntimamente relacionado y articulado con la investigación. Todos lo sabemos, desde el Estatuto Orgánico hasta el Reglamento General de nuestro sistema de estudios de posgrado, así lo plantean. Y entonces eso sería desincentivar la investigación, debilitar la investigación, no solamente la docencia de posgrado, porque no solo, como decía la doctora Francis, o sea, no solo somos instructores, ¿verdad? O no solo somos formadores de personas que van a salir con un título, somos formadores de investigadores, formadores de personas con pensamiento crítico, etcétera, etcétera. Entonces, creo que hay una serie de, diríamos, de premisas en este informe que son efectivamente peligrosas para la universidad y para el posgrado en particular, sumamente peligrosas. Muchas gracias, Ruth. Efectivamente, la universidad tiene uno de sus ejes sustantivos, que es la investigación, junto con la docencia y la acción social. La doctora Francis lo apuntaba muy bien, y yo creo que ese es un parámetro que el informe no contempla en todas sus dimensiones. Una universidad que no hace una investigación está condenada a no poder crear escuela de pensamiento, no poder evolucionar, no poder generar su propia fuerza intelectual y creativa de producción, y efectivamente estaría condenada a desaparecer para convertirse simplemente en un centro didáctico, ¿verdad? En ese sentido, bueno, aunado a todas estas preocupaciones que han planteado cada una de ustedes, me gustaría escuchar a Gabriela en cuanto a este debate parlamentario sobre el FES dentro de la evolución histórica de las disputas sobre el financiamiento de la educación superior, en paralelo con el principio de libertad de cátedra, ¿verdad?, que también tutela la Constitución y que impone esta labor de autocrítica a lo interno. Efectivamente, creo que estamos llamados a atacar los dos frentes, no solo hacer, como decía al inicio, una labor de pedagogía para que se entienda y se comunique la universidad con la sociedad y los réditos que hay en relación con ella, sino también cómo nos podemos organizar a lo interno. Yo creo que es muy válido algunos cuestionamientos que planteó Marcela aquí, pero también es importante tener claro cuál es la función y el interés que tiene la universidad, porque el constituyente del 49 creó una institución a nivel de rango constitucional para el desarrollo cultural, económico, político y social de Costa Rica. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Y si no lo estamos haciendo, ¿en qué sentido te parece, Gabriela, que debería ir el trabajo? Bueno, primero, sumarme a los agradecimientos a todas las personas que están aquí participando, un grupo de personas a quienes admiro y a quienes también tengo gran cariño. Es un privilegio poder compartir esta reflexión con ustedes y con quienes nos estén siguiendo en las redes sociales. Yo quisiera tal vez aportar una perspectiva que podría resultar, no sé, polémica. Es decir, quisiera quedarme, como dice Donna Haraway, la filósofa de la ciencia, quedarme con el problema, ¿no? Con lo incómodo. Desde hace muchos años, la discusión sobre el giro a la universidad corporativa se instaló en la universidad, pero solo para ciertos oídos que querían ponerle atención y para otros no. Entonces, lo que quiero decir es que si bien hay una agenda política, si ponemos este informe en contexto histórico y político, este informe responde a una agenda política que ha sido sostenida en el tiempo por personas como Otto Guevara, por personas como la Academia de Centroamérica, de una manera sistemática desde hace mucho tiempo y con mucha habilidad. Y yo creo que en rigor académico, somos académicas, hay que tener rigor intelectual, hay que tener honestidad intelectual. Utilizan críticas válidas para poder montar algo que no tiene nada que ver con solucionar lo que se critica, sino que tiene otra agenda, que es utilizar las debilidades que se puedan haber encontrado y que existen, y que ahorita quiero hablar de eso, para justificar un ataque ya, digamos, indisimulado, como nunca antes en la historia de este país. Nunca antes en la historia de este país, en la Asamblea Legislativa, se había repetido 5 veces en una audiencia de una comisión especial el término cerrar universidades. 5 veces. 5 diputados distintos dijeron, si no hay cambios en la línea que proponemos, vamos a ver las universidades cerrar.
Nunca, ¿verdad? Entonces, el cambio discursivo, que vamos a hacer un poquito de análisis crítico del discurso, eso nunca se ha atrevido nadie a decirlo hasta ahora. Justamente en un momento en que la imagen pública de las universidades ha estado tremendamente golpeada. Pero la pregunta que hay que hacer no es qué es lo que han hecho los enemigos históricos de la universidad pública para deteriorar la imagen de las universidades públicas. Es qué hemos hecho nosotros y nosotras en las universidades estatales para contribuir al deterioro de esa imagen. Porque hemos hecho mucho con muy limitada disponibilidad para analizar críticamente esto. Entonces, creo que la mejor forma de defender una institución como una universidad estatal es a través de la rendición de cuentas, es a través de la autocrítica. Porque de esa manera brindamos el espacio. No le proveemos de materia prima a quienes quieren vernos destruidos. Yo pienso que el primer error que hemos cometido todas las universidades estatales ha sido proveer material, así sea mínimo, pero es proveerle material a quienes tienen una agenda muy clara desde hace mucho tiempo para destruir las universidades estatales como las conocemos. Es decir, para terminar de llevar a la Constitución de la República la universidad corporativa. Pero hay muchas personas dentro de las universidades estatales que están a favor de la universidad corporativa. Entonces, no podemos tampoco asumir que hay una posición homogénea dentro de las universidades y un otro. No es una cuestión, no es un debate bipolar, ¿no? Donde hay una posición en contra de otra. Eso no es cierto. Entonces, también nos debemos el espacio dentro de las universidades para discutir con seriedad ¿qué es lo que nos estamos imaginando de la universidad estatal? La universidad estatal, la Universidad de Costa Rica del 2020 no es la Universidad de Costa Rica de 1970 o de 1950, ¿verdad? No es en lo absoluto. Ha cambiado mucho, pero a veces mantenemos un discurso como si no existiera historia. Y eso es tremendamente problemático. Cuando se han hecho discusiones acerca de la estructura salarial y del peligro de insostenibilidad de esa estructura salarial, la única respuesta es tocar salarios es ser neoliberal, ¿verdad? O tocar salarios es hacerle el juego a, no sé, a la gente que quiere privatizar las universidades. No necesariamente. Entonces, responder de manera automática, a veces panfletaria, no es digno de la comunidad universitaria. No podemos permitir que eso pase. Pero además tenemos problemas de gobernanza, eso es cierto. Tenemos serios problemas de gobernanza. Y el problema del acoso sexual dentro de las universidades es una evidencia del problema de gobernanza histórico dentro de las universidades estatales. Y duele mucho decirlo, pero ¿qué es lo que ha pasado? Que al ocultar nuestros problemas estructurales, ¿quién ha sacado esos trapos sucios al ámbito público? Los medios de comunicación, utilizando falacias de generalización apresurada, tomando un problema que es serio y haciendo una generalización que totaliza la institución. Pero ¿quién dio pie para que eso pasara? La comunidad universitaria, que no quiso debatir en su momento apropiado los problemas que tenemos, ¿verdad? Es decir, tirar la basura debajo de la alfombra nos está poniendo en esta situación crítica, donde tenemos que pasar por el trago amargo de decir hay granos de verdad en ese informe, que es un informe que responde a una agenda que no tiene nada que ver con la defensa de la universidad pública. Pero eso no significa el hecho de que no defiendan la universidad pública, el hecho de que defiendan una agenda que viene, digamos, discursivamente construida por la Academia de Centroamérica, el hecho de que eso sea cierto, no niega que hay críticas que están haciendo las universidades que están bien fundamentadas, ¿verdad? Eso es hacer pensamiento crítico, pienso yo, ¿verdad? Esta es mi opinión. Y cuesta mucho hacerlo dentro de nuestras universidades. Creo que es fundamental, y me va a decir Francisco cuánto tiempo me queda, porque si no, creo que me puedo pasar de tiempo. Escuchar la audiencia, ¿verdad? Las declaraciones de Eric Rodríguez Steller y de Pablo Heriberto. Porque ahí uno se da cuenta que es lo que realmente quiere este informe, ¿verdad? Eric Rodríguez Steller dijo que hay cursos de la Universidad de Costa Rica que son un semillero para adoctrinar, para crear votantes para el PAC y para el Frente Amplio. Yo desearía que don Eric renuncie a la inmunidad parlamentaria y que responda a una denuncia por injurias, calumnias y difamación. Yo quiero que demuestre en qué se basa. Eso es persecución ideológica al estilo macartista. Eso es lo que uno ve en estados totalitarios, cuando el primer poder de la República sirve para intimidar, para hacer ese tipo de afirmaciones de manera impune. Y lo mismo dijo
don Pablo Heriberto. Entonces ahí es donde sí podemos ver cuál es la agenda, a qué agenda responde, no es a mejorar. Yo creo que hay que ponerle mucha atención a lo que dijo Marcela. Y lo viene diciendo desde hace mucho tiempo y con base en la evidencia porque tiene los estudios, están las investigaciones, ¿verdad? Y hay pánico a discutir esos datos duros. Pero el asunto es que la agenda de estos señores no es ver cómo podemos darle sostenibilidad financiera a la universidad. No, la agenda de estos señores es imponer una persecución ideológica como le está haciendo Bolsonaro en Brasil, con la mampara, con la careta de decir, lo estamos haciendo para que no tengamos que cerrarlas porque se van a quedar sin plata, o lo estamos haciendo por la justicia, porque ustedes abandonaron las sedes regionales. Es impresionante ver cómo utilizan, es un discurso construido. Ustedes ven esa audiencia, vean el video, es un teatro, ¿verdad? Eso está absolutamente montado, todo estaba previamente cocinado. Y entonces utilizan el tema de la regionalización para decir, tenemos que entrar nosotros porque ustedes no se pueden ordenar solitos, ¿verdad? Pero la agenda no va por ahí. La agenda va por montar un tipo de universidad que nunca ha existido en este país, pero que existe en otros países. Y eso es muy peligroso. Una universidad que responde a los dictados ideológicos de quien detente el poder de turno. Y eso es a lo que nos deberíamos oponer. Pero la mejor manera de oponerse es con una bandera de autocriticidad y con una disponibilidad inmediata a enmendar lo que se tenga que enmendar dentro de las universidades que nosotros sabemos que está mal, que nosotros tenemos la evidencia, ¿verdad? Pero que hemos tenido mucho miedo a la incomodidad que genera esta discusión y entonces hemos ido pateando la bola para adelante. Creo que lo último que quiero decir en este momento es que una deuda que también tenemos con nuestros estudiantes es explicarles que no puede haber buena docencia si no hay buena investigación. Y que si creen que reduciendo el presupuesto para investigación van a tener más becas, van a tener más cupos para los cursos, ¿verdad? O van a tener más dinero para darle sostenibilidad a ciertas carreras, porque me parece que el discurso de los diputados en la audiencia estaba jugando con los estudiantes, ¿no? Tenemos que ordenar las finanzas de las universidades porque ustedes son los que están saliendo perjudicados. Pero si no hay investigación académica, no es posible una buena docencia. Entonces, sin investigación, los estudiantes de grado también se van a ver afectados, ¿pero por qué? Porque la calidad de la docencia inmediatamente va a verse disminuida. Pero si la única investigación que vamos a poder hacer, si estos proyectos de ley que vinieron después del informe prosperan, la única investigación que vamos a poder hacer es la que nos paguen. Es a través de venta de servicios. Y concluyo diciendo que, bueno, ya se presentó una reforma constitucional, se presentó ayer o antier, para obligar a que el 30% del presupuesto se dirija a sedes regionales. Entonces vean qué perverso lo que están haciendo. Están manipulando a la población que está en sedes regionales, haciéndole creer que esta es una buena forma de tener, digamos, justicia distributiva a lo interno de las universidades. Entonces nuestra primera tarea, quiero cumplir con esto, es la tarea que nos debemos como comunidad universitaria, que es hablar con honestidad y con criticidad de los temas incómodos que no hemos querido hablar en 20 años. Muchas gracias, Gaby, por su intervención. Yo creo que muy efectivamente brillante y lúcida en muchos aspectos y que tiene que ver justamente con nuestra organización interna. El tema aquí es que esto no trasciende, eso no se queda en Costa Rica, eso trasciende a todo el contexto latinoamericano. Entonces hay una política de sabotear en gran parte las instituciones públicas, en particular las autónomas, y eso lo agendan prácticamente en todos los proyectos de ley que tienen que ver con instituciones públicas. El prefacio, el incipit de cada una de esas leyes justamente involucra a la OCDE para justificar muchas de las acciones. El punto aquí también está en relación con esa autocricidad que debemos implementar, pero vamos a ver cómo vamos a hacer para impactar directamente en cuanto a nuestra organización y evitar a la vez la debacle que podría avecinarse de la universidad pública con esta agenda que tienen muy concertada ya los diputados. Están actuando en un contexto de crisis sanitaria, donde además se están desarticulando todas las fuerzas estudiantiles que podrían participar para defender
no solo la institución, sino la condición misma del Estado Social de Derecho, que ha permitido que este país evolucione de la manera en que ha evolucionado, destacándose a nivel latinoamericano como un país modelo en cuanto a desarrollo humano, y al mismo tiempo con una agilidad y una agenda muy, muy acelerada, donde nuestra capacidad de respuesta está bastante en entredicho. Tenemos capacidad de respuesta, ¿cómo podemos hacer llegar el mensaje? Esta pregunta va para todas y todos. ¿Cómo podemos impactar más aún en la decisión que eventualmente se pueda tomar en la Asamblea Legislativa y darle un giro? ¿Es posible darle un giro a ese proceso que estamos viviendo, o es que efectivamente estamos ante una coyuntura donde todavía no vislumbramos una solución plausible? Cualquiera de ustedes. ¿Le parece, don Francisco? Adelante. Hago uso de la palabra. Bueno, primero quisiera agradecer la participación de las compañeras. Me parecen análisis muy serios, muy profundos, que creo que se complementan entre lo que hemos dicho. Quiero manifestar que yo estoy de acuerdo con el punto que han planteado varios de ustedes, de la necesidad de tener una visión crítica y autocrítica al interior de nuestra institución, ¿verdad? Es claro que nosotros tenemos muchísimas deficiencias. Nosotros podríamos hacer nuestro trabajo de mucha mejor manera. Tenemos un régimen salarial que tiene que ser urgentemente revisado. Tenemos una gran inequidad. Tenemos personas que empiezan su carrera universitaria con un salario muy bajo, y luego personas que, sin necesariamente hacer los méritos académicos, suben automáticamente por una serie de estímulos salariales que no tienen nada que ver con el rendimiento académico de las personas. De manera que yo creo que a nivel de salario tenemos que revisar muchísimo, tenemos que revisar nuestras zonas de confort, ¿verdad? Tenemos muchos espacios en la universidad donde las personas no rendimos lo que podríamos rendir, no damos el aporte que le debemos al país. De manera que yo coincido con quienes han planteado que parte de lo que hay que hacer siempre, no solo por este informe, es una revisión autocrítica y una depuración de nuestro propio trabajo, ¿verdad? Eso, sin embargo, hay que verlo en el contexto global de que estamos en un escenario tremendamente adverso, donde hay una agenda político-económica muy bien definida que busca debilitar al Estado Social de Derecho costarricense. Creo que decir esto no es teoría de la conspiración, creo que hay evidencias fehacientes de que eso está siendo así. Bueno, una de las evidencias más claras es el plan que presentó la UCAEP con respecto a cómo salir de esta crisis, ¿verdad? Un plan de debilitamiento clarísimo de las instituciones sociales, un plan de favorecimiento de los sectores empresariales más poderosos de este país, un descuido total de la historia y de los pactos sociales que han permitido en Costa Rica construir un tejido social con ciertas características, ¿verdad? De manera que yo sí creo que hay una agenda establecida muy clara, y entre los objetivos de esta agenda está controlar las universidades públicas de múltiples maneras, ¿verdad? Yo así ubico este dictamen de mayoría de esta comisión. Y yo en ese sentido creo que además de esa revisión autocrítica permanente que nosotros tenemos que hacer, creo que la universidad también, las universidades públicas también estamos debiendo en otro sentido, y es que nosotros nos debemos al país. De hecho, son instituciones muy volcadas al país de muchas formas. Es equivocado lo que plantea en el diagnóstico esta comisión de que las universidades están desvinculadas de la sociedad costarricense. Las universidades públicas están profundamente vinculadas a múltiples sectores de la sociedad. Podríamos estar mejor y más vinculados, pero lo estamos, ¿verdad? Y yo creo que las universidades en este momento tan crítico requerimos forjar una alianza mucho más amplia que trascienda los campus universitarios, una alianza con el grueso de la sociedad costarricense a la cual esta universidad le sirve. Yo creo que en eso también estamos debiendo, ¿verdad? Nos acercamos mucho a la sociedad de muchas formas, pero yo creo que estamos faltando en cómo hacer ver y demostrar a la sociedad costarricense como un todo que estas universidades son muy importantes para la vida democrática de este país, y que la defensa de las universidades no se debe circunscribir a lo que podamos hacer en las comunidades universitarias, sino que tiene que partir de toda la sociedad costarricense. Yo creo que el hecho de que las universidades públicas tengan una valoración tan alta en las encuestas de opinión que se hacen, pese a la campaña, yo diría, salvaje de desprestigio de los grandes medios de comunicación durante muchos años, es una indicación de que la sociedad siente a la universidad y a las universidades
como algo importante en su mismo devenir, en su mismo accionar cotidiano. Yo creo que esto hay que fortalecerlo, porque la única forma de resistir esos embates va a ser no solo desde las comunidades universitarias, sino desde la sociedad costarricense como un todo. Yo quisiera aprovechar la oportunidad para plantear otro punto a donde este dictamen creo que peca grandemente, y es hacer énfasis en las virtudes de una de las universidades públicas costarricenses, poniéndola en contraposición con las demás universidades. Creo que, bueno, eso a mí me parece que tiene un objetivo del viejo lema, divide y vencerás, pero más allá que eso, creo que deja de ver que el sistema de universidades públicas costarricenses es un ecosistema. Es decir, no todas las instituciones somos iguales. Tenemos diferentes enfoques, diferentes formas de ver nuestra contribución, y una cosa es un instituto tecnológico que tiene ciertas tareas más particulares, otra cosa es una universidad estatal a distancia, otra cosa es una universidad técnica nacional, otra cosa son las universidades de Costa Rica y nacional, que tienen una cobertura temática mucho más amplia. Entonces yo creo que es un error analizar las universidades desde esa perspectiva, sino que hay que ver más bien a las universidades públicas como un gran ecosistema a donde tenemos múltiples interacciones, divisiones del trabajo, y todo el ecosistema, digamos, cobijado por lo que es CONARE y la coordinación que se puede hacer ahí, todo el ecosistema es el que aporta a la sociedad costarricense desde diferentes flancos y desde diferentes perspectivas. Entonces, comparar unas universidades con otras, resaltar los méritos de unas sobre otras, sin ver esa característica sistémica que tiene el sistema de educación superior estatal costarricense, creo que es otra falencia muy seria de este dictamen, y es algo de lo que tenemos que cuidarnos muchísimo en estas épocas que se vienen tan difícil. La unidad de todas las universidades públicas costarricenses, también con la sociedad costarricense como un todo, es fundamental para defender los aspectos esenciales que están siendo atacados por diferentes sectores del país. Muchas gracias, don José María. Doña Susan quería agregar algo. Sí, yo quería identificar que en las diferentes participaciones que hemos tenido en este conversatorio, la actitud de autocrítica ha sido la herramienta que hemos identificado como una de las formas justamente de abordar este ataque. Y yo creo que no es omiso de parte de todas las personas que estamos en este conversatorio asumir el hecho de que tenemos elementos que debemos resolver, algunos que son de carácter estructural y otros que me parece se resuelven probablemente con otro tipo de dinámicas. Pero me parece que fundamentalmente, y lo acaba de señalar don José María, es en el contacto explícito con la sociedad donde nosotros podemos encontrar ese espacio para ser autocríticos y reconocer qué es lo que debemos corregir en el tiempo. Y me parece que es sustantivo también entender que, si bien es cierto, la propuesta de autocrítica es una de las mejores herramientas, también es cierto que hay que identificar que el informe trae un conjunto importante de situaciones que no se sostienen con evidencia alguna. Entonces, a mí me parece sustantivo señalar que el informe carece en algunos casos de veracidad, y eso tenemos que tomarlo en cuenta. Francisco. Sí. Sí, yo quería agregar, sí, que efectivamente no solo el informe, sino efectivamente todo este discurso contra las instituciones estatales, contra las instituciones autónomas, contra todo lo que suene como sector público, ¿verdad? Todo este discurso efectivamente tiene años de estarse consolidando, y ahora pues claro que ha encontrado un caldo de cultivo maravilloso, ¿verdad? Para explosionar y para florecer como lo está haciendo. Lo cierto es que en efecto han generado una división a lo interno de la universidad que es muy preocupante. Y a mí me preocupa efectivamente, o sea, no solo la mala comunicación que a veces tenemos como universidad con la sociedad, o la mala transmisión de lo que hacemos, ¿verdad? De nuestro quehacer cotidiano, del impacto que tenemos en la sociedad, sino que me preocupa también esa división interna, porque entonces ahora
claro, se pone, diríamos, o se contraponen los intereses de los estudiantes contra los funcionarios, de los interinos contra los propietarios, de los que trabajan en la sede central contra los que trabajan en las sedes regionales, y así sucesivamente se van creando una serie de oposiciones en esta lógica binaria, ¿verdad? Que, bueno, que articula toda nuestra forma de pensamiento, pero que aquí se ve muy claramente, y esa lógica que implica hay unos buenos y unos malos, ¿verdad? Estos son los buenos y estos son los malos, y entonces peleense entre ustedes, y ahí verán cómo se reparten esto, ¿verdad? Entonces, lo primero que para mí es un reto es lograr una articulación a lo interno de la universidad. Si ni siquiera nosotros a lo interno estamos convencidos de que lo que estamos haciendo efectivamente es susceptible de mejorarse, y eso es otra cosa que a mí me parece necesaria, o sea, generar unas propuestas concretas que muestren la voluntad de cambio, porque nada hacemos con decir, sí, esto está mal, esto también, pero ahí seguirá mal hasta que, ¿verdad?, un deus ex machina lo cambie. O sea, no puede funcionar así. Hay que mostrar una voluntad de cambio, pero entonces lo que pienso es que a la par de esto hay que generar un discurso de articulación interna que fomente esa unidad, ¿verdad?, intrauniversitaria, porque yo sé que nunca vamos a lograr ponernos de acuerdo, ¿verdad? De todas maneras, en la universidad siempre, no sé, de algún modo se juega una lucha de egos, ¿verdad? Que eso también tiene que ver con nuestra formación como académicos y demás, pero sí sería muy necesario en este contexto generar una dinámica, una sinergia, como dicen algunos colegas, ¿verdad?, que implique la identificación primeramente de los universitarios a lo interno, para luego generar una proyección. Pero yo sí, respondiendo un poco a lo que planteaba Francisco ahora en esta segunda ronda de la conversación, ¿qué podemos hacer para incidir en esto que se viene, en estos proyectos de ley que ya están en la corriente legislativa y demás? Insisto, plantear propuestas concretas, ¿verdad?, que impliquen efectivamente un cambio en lo que tenemos claramente identificado como mejorable. Muy bien, Gracias. muchas gracias, Ruth. Marcela. Muchas gracias. Yo quería, digamos, cerrar mi participación diciendo 3 cosas. Tal vez me cuelgo de la última intervención de Ruth para decir que por eso pienso yo que el informe solo es una amenaza si lo permitimos. O sea, yo creo que aún en la conformación de lo que tenemos en la Asamblea Legislativa en este momento, es un grupo diverso, y estoy segura que con argumentos podemos convencer a las personas sobre qué es lo que hacemos bien y cómo es que podemos cambiar, pero tenemos que generar esas propuestas. Y sí que podemos hacer más con los mismos recursos, y tal vez con menos en los próximos años por rebote de lo que la pandemia está causando en la economía mundial. Tenemos que estar claros de que va a haber una restricción presupuestaria grande, y que entonces tenemos que arremangarnos y mirar cómo es que vamos a hacer la asignación cada vez más eficiente de los recursos. Hay muchas cosas que podemos hacer mejor, pero aquí es una cosa tal vez de separar un poco el discurso y ver a ver si Gaby no me regaña si lo digo bien. O sea, una cosa es porque nos lo demandan, nos lo viene exigiendo la Asamblea, lo exige cada vez Mideplan, la Contraloría, Hacienda, ahora las comisiones de la OECD. Cada vez vamos a tener más vigilancia sobre lo que hacemos, la cantidad y la calidad de lo que hacemos. Y eso a mí no me parece mal, porque creo que hacemos mucho y hacemos muchas cosas extraordinarias. Entonces yo encantada de que nos mire. Pero que podemos hacer más. Pero independientemente de lo que nos pidan, es que aquí hay un imperativo ético, es que nos toca. O sea, si no, no somos academia. ¿Cómo es que no somos capaces? ¿Cómo le pedimos al Estado un diseño tributario justo, progresivo, cuando el único tributo que cobramos, que es la tasa de matrícula en las universidades, es absolutamente regresivo? Tarifa uniforme para los que tienen plata y la escalonamos para los pobres. Es una locura, y nos llenamos la boca criticando el sistema tributario nacional. No puede ser, hay que ser consistentes. Y ahí uno puede encontrar, ese es un ejemplito minúsculo de un montón de ese tipo de cosas. Tenemos la capacidad de hacerlo mejor. Nos cabe mucho más gente que la que hoy tenemos en el sistema de universidades públicas con el mismo presupuesto. La crisis que estamos enfrentando, este loco semestre que estamos por terminar, mostró el potencial que hay en el uso de las tecnologías para dar oferta de manera diferente en lugares diferentes. Me asusta pensar que todo el mundo cree que
Bueno, el segundo semestre ya no volvimos, pero el primero al 2021 volvimos a lo de antes. Ojalá que no, o sea, que tomemos un espacio de reflexión seria y pensemos cómo sacarle provecho a esta crisis y a lo que aprendimos durante este año, teniendo que dar todas las clases de modalidad virtual, para replantear la manera en que hacemos cosas y cómo cubrimos sectores, regiones, sectores específicos de población con necesidades especiales. Aquí hay mucho que hacer, entonces yo creo que sí que podemos hacer. Como sistema universitario, retomando lo que decía José María, como sistema de universidades públicas tenemos que reflexionar. Creo que no está escrito en ninguna parte, pero la práctica nos llevó a una distribución del presupuesto por estudiante que es más o menos así. Si usted tiene ciertas condiciones, yo le financio a un estudiante como si fueran 3 o 4. Es decir, cuando yo permito dobles carreras y gentes en 2 universidades, aquí el tema no es si es correcto o no la doble carrera, eso es otro tema. Por supuesto que estoy de acuerdo. Pero el asunto es que si hay que pagar con fondos de presupuesto universitario a una sola chico o chica, que entonces significa que no estamos cubriendo a otro 2 o 3 que podría estar aquí. No sé si es correcto o no, pero ese tipo de discusiones que son críticas hay que darlas, porque tiene que ver con la equidad. Hemos permitido una concentración de los recursos en menos gente que la que podríamos tener en el sistema. Y entonces hay cosas que mirar. No hay una respuesta fácil, pero para decirlo en resumen, quiero decir lo siguiente. Voy a prestar una frase que ha usado mucho Isabel Román, la coordinadora del Estado de la Educación, cuando discutimos públicamente de estos temas. Parece mentira, pero en el sistema universitario, la educación superior o la universidad no es objeto de estudio. Es una cosa muy rara y muy difícil de decir y de procesar, pero no estamos en la academia acostumbrados a analizar la universidad como un objeto de estudio y entonces nos cuesta mucho ser críticos. Tenemos que mirarnos con el instrumental de herramientas de la investigación robusta académica, qué hacemos y para dónde vamos y qué también lo hacemos. Eso es muy importante. Y finalmente quiero decir que sí que hay una oportunidad y una necesidad de innovar en la oferta académica y en las fuentes de financiamiento. Es una discusión que viene y que tenemos que retomar al interior del sistema universitario. Y sí que vamos a sentir un incremento en la presión por una redistribución del FES. Porque no viene solo de afuera, viene también de adentro, como ya varios de ustedes lo señalaron. Entonces hay que darla con total legitimidad, hay que identificar quién quiere qué y por qué, y construir técnicamente con un marco de referencias sobre el estilo de universidad que queremos ser y de sistema universitario que queremos ser. Hay que tomar algunas decisiones. El informe dice una cosa muy rara sobre que hay que hacer más equitativa la distribución del FES. Uno debería preguntarle a los señores de la comisión cómo que entendieron por equidad. Pareciera que están hablando de igualdad, que evidentemente no es lo mismo, pero entonces es una discusión que puede conducir a cosas inadecuadas entre las universidades públicas. Entonces vale la pena sentar seriamente la discusión entre universidades y como sistema en los énfasis en distintos temas. Más regionalización, sí o no, porque si el proyecto de ley es el 30% a ser regionales, yo no me asustaría demasiado, porque creo que más o menos es lo que ya les asignamos. Entonces ya está, ya lo hicimos, se van a enterar cuando miren los datos. Entonces, creo que el asunto aquí es objetivicemos como nos toca, porque somos academia, basados en información, basados en la evidencia, podemos tomar mucho mejores decisiones. Y no permitamos que circulen por las corrientes legislativas cosas inadecuadas y que nuestro único mecanismo de defensa sea protestas ¿verdad? O de legitimación pública, mediática, usar los mismos instrumentos que usan otros para tratar de legitimar a la universidad. No puede ser, la academia sabe hacer mejor y más, entonces aprovechemos lo que sabemos hacer. Muchas gracias. Gracias, Marcela. Muy pertinente su intervención y creo que efectivamente razón de más para trabajar en un proceso de mejora muchísimo más expedito, flexible y reactivo en la universidad. Yo creo que eso también nos ha hecho falta, ser más reactivos y más presentes cuando hay una situación, una coyuntura que se nos presenta y que demanda una solución verdaderamente expedita. Por ejemplo, estoy pensando en términos de reformas, qué compromisos podríamos asumir para hacer entender mejor el interés que tiene la universidad pública y qué impacto está teniendo en el desarrollo del país. Bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, con una instancia tan importante y que debería ser crucial, pero nuclear dentro de la Universidad de Costa Rica como el SEA, donde se hagan seguimientos muy adecuados de los procesos académicos, de las mallas curriculares, para ofrecer una oferta, para dar una oferta de calidad en la formación del estudiantado?
Estoy pensando, por ejemplo, en una autoevaluación obligatoria de todas las unidades académicas, donde, por ejemplo, se determine dónde están, qué están haciendo y para dónde van. Todo esto con perspectiva no solo universitaria, académica, humanista, esencial, sino también con perspectiva nacional y de proyección internacional. Creo que la universidad ha llegado a un punto de madurez en que necesita cuestionar todos esos procesos para mantenerse siempre como líder en los procesos de formación universitaria a nivel centroamericano, latinoamericano y mundial, ya que formamos parte de rankings internacionales importantes. Bueno, se nos ha prolongado un poquito este conversatorio. Yo quisiera darles un minutito a cada uno para que me dieran algunas conclusiones sobre lo que hemos conversado en esta ocasión. Gaby. Voy a colarme porque en esta segunda ronda no participé. Entonces, no tan rápido, Francisco, no tan rápido. No, de decir de una vez el cierre. Creo que un punto que me quedó pendiente de la primera parte es también decir que, por supuesto que el informe tiene enormes debilidades porque es un informe que está construido sobre una gran cantidad de falacias, pero no es la primera vez. El informe de la Academia de Centroamérica sobre el financiamiento de las universidades estatales era un desastre de informe, pero igual colocó un mensaje en la opinión pública que terminó siendo reproducido más veces que las respuestas de las universidades estatales, ¿verdad? Entonces esto nos demuestra que quien golpea primero golpea mejor, ¿verdad? Es decir, que no podemos seguir en esta dinámica reactiva, solo respondiendo a ya sea una verdad o una mentira que digan los otros, pero siempre respondiendo, ¿no? Vamos atrás. ¿Por qué siempre vamos atrás? Porque creo que a pesar de que tenemos importantes enlaces con la sociedad, no le estamos dando, y desde hace mucho tiempo, no le estamos dando importancia al diálogo con la sociedad, de tú a tú, sin condescendencia, sin paternalismo. Eso se llama rendición de cuentas, que no es hacer un informe, decir, tengo tantos puntos de publicaciones, no. La rendición de cuentas es otra cosa, ¿no? Y sí es cierto que ahí nos comportamos como la torre de marfil, y yo creo que de todas las universidades la UCR es la que lo hace, digamos, más claramente, y tenemos que revisar eso. Pero bueno, el informe está lleno de debilidades, pero además es un informe opaco, es un informe de falta de transparencia. Yo fui asesora parlamentaria, entonces conozco cómo funcionan estos procesos. Ese informe no lo hicieron los diputados, ese informe lo hicieron los asesores de los diputados, pero los asesores de los diputados tuvieron asesores externos, que no sabemos quiénes son, cómo se llaman, quién les paga el salario, en dónde trabajan. Yo quisiera saber eso y tengo derecho a saber eso como ciudadana. Exijo saber quién preparó el borrador de ese informe, no solo los asesores, cuáles son los asesores externos y a qué agenda responden, porque dijeron que hicieron una investigación muy crítica. Bueno, ¿quiénes ayudan a hacer la investigación? Porque definitivamente no fueron los diputados. Eso también forma parte de este proceso, digamos, de respuesta. Respondemos con autocrítica, pero también respondemos desde el pensamiento crítico señalando errores importantes para que tenga legitimidad este debate público, porque si no, no tiene legitimidad. Y luego, para responder más orgánicamente, yo creo que hay que discutir a lo interno de la universidad la dificultad que tenemos para cambiar. La resistencia al cambio es realmente frustrante. Los procesos administrativos no son un fin en sí mismo, pero a veces la universidad se comporta como si estuvieran tallados en las tablas de la ley, ¿verdad? Y son eternos e inmutables. Y no son eternos y no son inmutables, ¿verdad? Pero tenemos que hacer entonces una revisión sobre las dificultades para transformar el aparato burocrático de todas las universidades estatales y a qué le debe responder el aparato burocrático. La obsesión de controles que no tienen sentido entorpece y vuelve inefectiva y lenta la investigación y la acción social, y eso hay que discutirlo. ¿Qué podemos mejorar? ¿Qué podemos facilitar? ¿Qué podemos agilizar? Si lo podemos hacer, lo tenemos que hacer. Y finalmente, con respecto a la ampliación de la cobertura, el gran silencio en la Asamblea Legislativa con respecto a la ampliación de la cobertura es que no podemos ampliar la cobertura con gente que no tiene el título de secundaria. No podemos ampliar la cobertura si el 50% de los muchachos no terminó el colegio. Y esa no es responsabilidad de la UCR, ni de la UNA, ni del TEC, ni de la UTN. Es el MEP el que tiene que responder qué es lo que está pasando con la cobertura en educación secundaria. Y nosotros tenemos la obligación de preguntarle al MEP y de participar en esa discusión y de contribuir a la solución del problema. Pero hay una realidad que se impone. Si no hay más gente graduando de secundaria, ¿dónde vamos a ampliar la cobertura? Nuestro margen se hace cada vez más estrecho porque la gran tragedia, y ahí también Marcela e Isabel lo han dicho muchas veces en el Estado de la Nación, la gran tragedia es
que la gente que no está terminando la educación secundaria se quedó atrás, pero no atrás una década, atrás 5 décadas, 6 décadas, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer con las personas que ya cumplieron 30 años y no pudieron sacar el bachillerato, ¿verdad? Y eso afecta entonces también la posibilidad de que la universidad le responda a los sectores más desfavorecidos y más vulnerabilizados de la sociedad. Muchas gracias, Gaby. Doña Susan, tal vez una palabra Un minuto. de conclusión. Ok. Yo se lo regalé a Gaby. Bueno, a mí, primero, encantada de este diálogo, sobre todo porque prevalece, creo que en todo lo que hemos planteado, que la actitud autocrítica, como decía en otra participación, es una de las mejores herramientas que tenemos en este momento para abordar la transformación que requerimos como institución frente a una nueva conceptualización que además tenemos que hacer y una reconstrucción de cuál es la sociedad en la que estamos viviendo y cuál es el modelo de país al que queremos nosotros contribuir. Y me parece que eso es sustantivo. Yo creo que en la universidad coexisten actitudes reactivas y proactivas, pero están desarticuladas. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo importantísimo por crear un escenario articulado, institucional, que revise y sea proactivo frente a lo que está sucediendo en este momento. Comparto plenamente que hay elementos que tenemos que resolver, pero también comparto que existen muchos elementos que hacemos bastante bien. Y ha sido, por ejemplo, una de mis responsabilidades durante este periodo que estoy ocupando, de poder justamente limpiar del proceso aquellos elementos que tienen ese carácter tecnocrático, que no nos dejan fluir académicamente. Yo creo que eso es un esfuerzo importante que tenemos que hacer como institución, pero coincido que tiene que ser articulado y tiene que revisar realmente cuál es el modelo país para el que queremos nosotros ser parte y para el que queremos contribuir. Esa me parece que es una de las mejores aportes que podríamos en este momento hacer como institución. Muchas gracias, doña Susan. Marcela, tal vez. Muchas gracias. A ver si me sale rápido. 3 cosas quería agregar. Hay que revisar y pensar de nuevo el modelo de regionalización, sí, es urgente. Pero si lo hacemos desde San Pedro no va a funcionar. O sea, una parte del problema es que siempre se ha diseñado la estrategia de regionalización desde las sedes centrales y esto no va a funcionar. No vamos a cambiar las reglas de juego si lo seguimos pensando así. Entonces tenemos que pensar muy seriamente cómo lo vamos a abordar. La segunda cosa es sobre el énfasis que a ustedes les pareció desmedido, que plantea el informe sobre la necesidad de aumentar la pertinencia de la oferta académica. Me parece que ellos están pensando más en la investigación que en la docencia, pero esa es mi percepción, para acercarse más a las demandas del sector privado. Yo comparto con las cosas que ustedes ya han mencionado, como lo planteó Gabriela, de la estrategia de universidad corporativa que está por ahí subyacente en muchos discursos, pero particularmente sobre este punto, yo diría que si uno revisa la composición de la oferta académica que hoy tenemos en el sistema universitario en general y en el público en particular, el 65% está concentrado en áreas de educación y de ciencias sociales. Digo, redistribuir un poquito más el peso relativo hacia otras áreas de ciencias, ciencias naturales, ciencias aplicadas, tecnologías, a mí me parece correcto, no veo cuál es el problema. Si en lugar de 65 baja al 60, sigue siendo un montón, pero es muy importante para el país ajustarlo. Entonces yo creo que a eso también hay que ponerle números para tener un poco de perspectiva. Y la tercera cosa que quiero decir respecto a investigación, que lo mencionaron ya algunos de ustedes antes, el informe solo dice una cosita sobre investigación que me preocupó un montón, pero no profundiza, y yo creo que a eso tenemos que mirarlo con lupa. Dice por ahí en algún lado, aunque no lo encuentra uno en todos los antecedentes y tal, pero en las conclusiones dice algo así como que hay que romper el monopolio de la inversión pública en investigación solo para universidades privadas. Eso me parece a mí que está relacionado con una cosa que viene dando vueltas hace mucho rato, de que Costa Rica debería de tener algo como un Fondo Nacional de Investigación al que todo el mundo pudiera aplicar. Mira, algo como los CONICYT que hay en México, en Uruguay, en Argentina y tal, que yo en principio no lo vería mal. El asunto es que me parece que lo que puede estar ahí por debajo de esa pequeña frase metida en el informe es que quieren quitarle un pedazo al FES para alimentar este fondo, y aquí estamos hablando de cosas distintas, ¿verdad? Entonces ahí yo creo que hay un cuidado importante que hay que tener. Y finalmente, para cerrar, quiero tal vez retomar la primera pregunta que Francisco nos planteó sobre qué tipo de sociedad parece que buscan en el informe.
hay discursos que pueden venir por detrás, pero si uno lee textualmente, digamos, con todos los problemas que hay para redactar el informe, textualmente lo que dicen, quieren una sociedad que cubra de mejor manera, más y de mejor manera con educación superior a las regiones. Check, estoy de acuerdo. Que haga una oferta más pertinente a las necesidades del sector privado en general, no exclusivamente, pero también para ellos, no tengo ningún problema, y que sea más eficiente en el uso de los recursos, también me parece bien. O sea, si formalmente esos son los enunciados, sí que podemos preparar propuestas muy concretas para responder a esos intereses. Si son otros, pues que los hagan evidentes, pero si son los que están formalmente puestos, tenemos toda la posibilidad para crear propuestas muy robustas para hacer cosas inteligentes para mejorar hacia el futuro la educación superior. Muchas gracias. Gracias, Marcela. Ruth, Es con un pequeño cierre, sí. ¿Sí? Gracias. Bueno, sí, yo creo que una de las cosas que se proponen ahí en el informe que hemos estado discutiendo es que efectivamente hay que revisar la oferta académica porque estamos muy volcados hasta ciertas áreas y descuidamos otras, etcétera. A mí me parece que una de las propuestas que nosotros podríamos eventualmente hacer es que esa revisión deberíamos de hacerla contemplando también la oferta académica de las universidades privadas. Es decir, como un todo, revisar lo que ofrece el sistema universitario costarricense, público y privado. ¿Por qué? Porque entonces, claro, o sea, hay una serie de carreras, ellos critican mucho la duplicidad de carreras a lo largo del informe, ¿verdad? Y dicen, es que en las universidades públicas existe la carrera tal en esta universidad y en la otra también y en la otra también. Pero yo creo que esa revisión, por eso requiere ser mucho más amplia y cuidadosa, contemplando también lo que ofrecen las universidades privadas, porque ahí el control yo creo que se ha perdido. O sea, realmente uno ve que crecen las universidades privadas, crece su oferta académica de manera, parece que descontrolada, porque uno no sabe muy bien por qué una universidad puede ofrecer, y el caso muy concreto es el de las especialidades médicas, ¿verdad? Ustedes saben que en el 2015 se puso un recurso de amparo y se ganó, lo pusieron, creo que lo puso la UCIMED, para permitir el desarrollo de especialidades médicas en las universidades privadas. Y entonces eso generó una serie de problemáticas que todavía están sin resolver, bueno, que están en curso, por decirlo de algún modo, pero que entonces, claro, al final esas universidades privadas que quieren dar especialidades médicas y que la Sala Cuarto dijo, tienen razón, las pueden dar, no tienen los insumos necesarios, ni docentes necesarios, ni espacios necesarios en los hospitales, ni lo que se requiere para hacer ese trabajo a nivel hospitalario. Sin embargo, están autorizados para efectuar esa labor. Y entonces, a lo que me refiero con esto es que un gran problema que se genera a partir de esta sobreoferta académica es que la gente no encuentra trabajo, pero esa sobreoferta académica se genera porque no hay un control generalizado de qué es lo que se ofrece, o sea, de cuántas carreras de administración pública, por decir algo, puede haber en Costa Rica, cuántas universidades pueden ofrecer eso, por Dios, o sea, todo este tipo de cosas, yo creo que es una propuesta que nosotros podríamos muy concretamente plantear de revisión integral de este sistema de educación superior. Y por último, creo que a nivel interno necesitamos que haya un gran liderazgo en la Universidad de Costa Rica para generar este proceso de reflexión y de autocrítica y de propuestas, o sea, unas propuestas concretas y relevantes. Sin ese liderazgo de las autoridades, que creo que, bueno, en este momento tenemos este gobierno de transición, pero le va a tocar, realmente les está tocando porque es el momento histórico adecuado e indicado, urgente para hacerlo. Sin este proceso de liderazgo no se puede generar todo esto que estamos planteando nosotros aquí, porque solo desde ahí se puede articular todo esto que hemos estado comentando, ¿verdad? Necesitamos eso, una instancia que sea líder y que articule y que permita comunicar no solo a los diputados, sino a toda la sociedad costarricense el resultado de nuestra reflexión. Yo creo que eso para mí es fundamental y así me gustaría cerrar esta intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, Ruth. Don José María, un minuto de conclusión. Sí, muchas gracias. Bueno, ha sido un gran gusto compartir este espacio tan interesante de reflexión, tan estimulante. Yo quisiera irme a un nivel más macro.
Yo creo que lo que viene después de esta crisis del COVID es fundamental. Se está discutiendo en todo el mundo cuál es el mundo que sigue, cuál es el mundo que queremos forjar a partir de esta crisis. Vamos a continuar por los senderos de los últimos 40 años marcados por la privatización de los bienes comunes, de los bienes públicos, por el beneficio de una minoría de los recursos de la sociedad y el ambiente, por la actitud depredadora hacia el ambiente y los recursos naturales, por la disminución del papel de las instituciones sociales en la vida de los países, por la visión del bienestar y la prosperidad en términos estrictamente económicos, donde el individualismo y el mercantilismo son valores culturales que marcan la cancha. Vamos a seguir por esos senderos que son los que han dominado y son los que están imbuidos en la visión y la concepción de universidad y de país que hay en este dictamen de mayoría, o vamos a aprovechar este sacudón, esta crisis planetaria para dirigir la civilización y nuestro país con ella hacia senderos de mayor generosidad, de mayor equidad, de mayor respeto a la diversidad, de ver el bienestar no en términos económicos estrictamente, sino en términos del desarrollo de las potencialidades de todas las personas. Estamos en una disputa de visiones de mundo que en este momento cobra una importancia fundamental. Y las universidades públicas, dentro de ese gran contexto marco, tenemos un papel esencial que jugar para impulsar precisamente esa visión de mundo de más generosidad, de mayor prosperidad, de mayor equidad, de mayor inclusividad, del respeto por el ambiente. Entonces, el fortalecimiento de las universidades públicas, el fortalecimiento de esa visión de universidad pública humanista, integral, volcada a toda la sociedad y no solo a algunos sectores, será fundamental en el derrotero que tome nuestra civilización y nuestro país en el futuro. En ese sentido, entonces, tenemos una gran responsabilidad hacia lo interno, como hemos estado hablando, de cómo podemos ser más autocríticos, cómo podemos mejorar nuestro aporte, nuestro rendimiento, nuestro desempeño, nuestra rendición de cuentas, pero también tenemos que ser conscientes que somos parte de un conjunto de instituciones y de un proyecto de país en el cual tenemos que vernos y con el cual tenemos que vincularnos, de manera que podamos, desde nuestra perspectiva de institución de educación superior pública, contribuir a la gestación de este mundo mejor, a donde todas y todas las personas tengamos la oportunidad de desarrollar nuestra potencialidad en una relación de mucho mayor armonía con el ambiente. Yo creo que estos aspectos particulares es muy importante verlos, pero también hay que verlos en el contexto macro de hacia dónde nos vamos a dirigir después de este sacudón, de esta crisis del COVID. Y ese a dónde nos vamos a dirigir en la búsqueda de esa respuesta, las universidades públicas como instituciones fundamentales para nuestras sociedades, creo que tenemos mucho que decir y un papel muy importante que cumplir. Muchísimas gracias por la invitación y por este intercambio tan estimulante y tan importante. Muchísimas gracias, don José María. Yo quisiera tal vez retomar un poquito y muy brevemente lo que mencionó Marcela, que me parece fundamental en cuanto a lo que dice el diputado Warner Jiménez como presidente de la Comisión Legislativa que se encargó de dictaminar sobre el FES. Cuando dice que el objetivo principal de la comisión es el fortalecimiento cualitativo y cuantitativo de las sedes regionales de las universidades públicas de nuestro país, bajo ninguna circunstancia disminuir recursos o pensar en cierres, sí en un ordenamiento en el cual este primer poder de la República tenga participación directa en el futuro de la educación de nuestro país, muy respetuosos del marco de la autonomía universitaria, como lo establece la Constitución Política, para buscar soluciones alternativas inteligentes para fortalecer la educación superior. Esto en términos de discurso me parece interesante porque tiene dos lecturas, la que ellos puedan hacer y la que nosotros podemos hacer. ¿Y cuál es la que va efectivamente a primar en todo eso? Cuando se trata de buscar alternativas inteligentes para fortalecer la educación superior, me temo que no sea en el sentido de justamente robustecer toda la universalidad de saberes que implica una universidad como la Universidad de Costa Rica, desde las artes, las letras, las ciencias sociales, las ciencias básicas, etcétera, sino que es justamente la línea en la que va para una universidad mucho más en términos de producción. Eso queda por ver y yo creo que tenemos que dar aquí una labor pedagógica y de comunicación importantísima que haga entender no solo a los diputados, sino también a la opinión pública el alcance y los términos del respeto a la institucionalidad tal y como la plasmaron los constituyentes en el 49 con la creación con rango constitucional de la Universidad de Costa Rica. Eso me parece fundamental.
Y a partir de ahora, pues creo que tenemos que seguir todavía con estos debates porque queda mucho por ver. Aquí quedaron muchos interrogantes, muchos puntos que todavía necesitan ser profundizados, pero desde ya les agradezco muchísimo, estimados y estimadas colegas, por esta participación. Creo que es importante que nosotros mismos hagamos el camino para difundir el trabajo que hace la Universidad de Costa Rica en pro del desarrollo de la sociedad. Así que muchísimas gracias, buenas noches y estaremos tal vez en contacto en una nueva. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Francisco. Gracias, buenas Que estén muy noches. bien. Muchas Hasta gracias. luego. Buenas luego, noches. colegas. Muchas gracias.